Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les habla Miss Carol de traviesos.com, obviamente con esa canción que me encanta de Pink. Sí, vamos a esperar a Lina, sí, de la Fundación Hans. Sí, muy bien, vamos esperando. Espero que se encuentren muy bien todos, excelentes, como siempre. Estamos jueves. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a saludar a todos y vamos a invitar. Vamos a invitar, ahorita se va a conectar. Hola, Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Lina? ¿Qué tal? muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Ahí pasándolas con todo este loquerío y un cambio radical para todos los peruanos, ¿no? Es un momento Claro, muy difícil, no hay mm, democracia, es una situación bien rara y todavía en esos momentos de COVID, ¿no? Y con la nueva claro, enfermedad, bueno, que apareció después dentro de 20 años, y con todo el tema de mm, vacunas, renunció la ministra de la Mujer, renunció la ministra de Salud, así que ya te imaginarás cómo estamos hasta el momento, ¿no? Uh-huh. bueno, pues mucha luz y oraciones por ustedes. Gracias, muy bien, gracias, de verdad, de corazón, gracias. Bueno, Lina, nos quedamos en las heridas, parte 2. Sí, para los que no estuvieron la sesión pasada, decidimos hoy también hablar de la herida de abandono y como redondear el tema porque nos quedó corto el tiempo y pues es una información que creo que para todos es muy valiosa y muy importante, entonces por eso decidimos hoy continuar con el mismo tema. Sí, vamos. ¿Qué pasa en un matrimonio? Justo estábamos llegando en la parte de las heridas durante el matrimonio, ¿no? Si ¿Mm? perjudican un poco en la relación. Ahí nos quedamos. Ese tema importante. No, pues completamente se van a empezar a reflejar las heridas en los matrimonios. En el matrimonio todas las heridas van a salir a flote. Eso es lo que normalmente pasa cuando pasa ya la luna de miel, cuando ya la euforia del enamoramiento pasa. Normalmente las parejas muchas veces, desafortunadamente, digo yo, en el noviazgo ocultan demasiado sus heridas y sus dificultades internas. Entonces, muchas veces las personas se casan o cuando se van a unir ya, pues, digamos que no se imaginan, por decirlo así, todo lo que cada uno trae, ¿no? Porque es una información que en muchos casos está totalmente inconsciente para cada persona, pero aparte también nos esforzamos por ocultarla, ¿no? Nos ocultamos nos esforzamos por hacerle creer al otro que somos perfectos, ¿no? O sea, entonces sí, evidentemente en la unión matrimonial o en la pareja, salen a flote todas digamos, estos síntomas de que tenemos heridas profundas y que no sabemos de dónde vienen. Específicamente hablando de la herida de abandono, yo les ponía en la sesión pasada varios ejemplos, Claro. pero les voy a seguir poniendo ejemplos para que nos podamos como ubicar. Por ejemplo, las personas con herida de abandono que han sentido el miedo a la desprotección, porque quiero que conecten una cosa con otra. Cuando una persona en la infancia se ha sentido sola y se ha sentido abandonada, eso muy fácilmente tiene una sensación de que la persona se ha sentido desprotegida, de que la persona se ha sentido la persona ha sentido miedo al futuro, ha sentido miedo a que la vida sea posible, ha sentido miedo
a tener con qué vivir, porque finalmente para nosotros a nivel afectivo, la relación con nuestra familia es lo que nos da el alimento, ¿sí? Más allá de que por un lado comamos comida física, a nivel del amor, del afecto, lo que nos hace sentir seguros es tener una familia, una madre, un padre que nos haga sentir que nos ama, que nos conoce, que nos protege, que nos acompaña, que nos garantiza la vida. Cuando eso no ha pasado, cuando lo que hemos sentido es lo contrario, nos hemos sentido solos, desconectados, que no nos conocen, que no nos escuchan. Ojo con eso, porque es que a veces un niño se puede sentir solo teniendo a la mamá al lado, ¿no? O sea, no es que la mamá necesariamente esté lejos o el papá esté lejos, muchas veces están en la casa, pero están desconectados, como si no estuviera, exacto. Y ahora con estos aparatos, la prueba es más compleja, porque nosotros podemos estar en la casa, pero nos la pasamos mucho tiempo, una parte trabajando y la otra parte en redes sociales o chateando, y nuestros hijos nos están diciendo, hey, yo necesito que te comuniques conmigo, pero yo no tengo tiempo porque estoy respondiendo mensajes, porque estoy chateando, porque estoy concentrado en comunicarme con los otros. Entonces, son muchas condiciones que pueden hacer sentir a una persona sola y desconectada. Esa sensación nos hace sentir desprotegidos, nos hace sentir solos. Esa sensación de soledad, que cuando nosotros no la hemos llevado al nivel consciente y no hemos identificado de dónde viene, es lo que se nos refleja después en las relaciones, por ejemplo, de pareja. Entonces, yo les decía la vez pasada, eso de manera muy, digamos, muy común, pasa mucho, le pasa a mucha gente que tiene una historia de sensación de abandono, le pasa mucho que la forma en que eso se refleja es sintiendo mucho miedo a la soledad, es generando relaciones dependientes en donde yo muchas veces tiendo a ser controlador con mi pareja o controladora con mi pareja, a querer que mi pareja, a querer que yo sea el centro de atención de mi pareja, a querer que mi pareja todo el tiempo esté en comunicación conmigo. En el momento en que mi pareja se desconecta de mí por alguna razón natural, está trabajando, está manejando, está tomándose una cerveza con unos amigos, claro, a mí se me destapa, se me activa la memoria del miedo a la soledad y al abandono que tengo. Y esa sensación es la que hace que yo reaccione de manera irracional, de manera desproporcionada, que yo le haga un show a mi pareja porque no me llamó a la hora que me había dicho exactamente que me tenía que llamar. Se puede volver un círculo vicioso, porque entonces la pareja, en función de que esa sensación posesiva y asfixiante lo empieza a cansar, la pareja entonces también puede generar actitudes que le activan aún más el miedo a la persona, como por ejemplo, no sé, desconectar el celular. ¿Las tóxicas también podría ser en uno de esos? Sí, por supuesto. Entonces, por ejemplo, yo, para que no me joda tanto esta vieja, entonces yo le pongo silencio al celular y no le contesto. Y entonces eso la pone a ella más activa, o a él. No necesariamente lo estoy poniendo en estos términos de ella y él, como si ella fuera la que tiene la herida de abandono y él no, pero no necesariamente es así. También existen muchos hombres con esta herida de abandono, con esta tendencia a ser posesivos, a ser dependientes, a necesitar que la mujer gire alrededor de ellos. De hecho, y esto me parece muy interesante decirlo, de hecho esa es una de las bases fundamentales del machismo. O sea, el machismo tiene una pantalla de que este hombre tiene mucho poder y se la sabe todas, pero en el fondo de un hombre machista muchas veces hay miedo a que la mujer lo deje, hay miedo a que la mujer se consiga a alguien mejor que él, porque la persona con herida de abandono, en esencia, una de las secuelas más difíciles es que es muy afectada la autoestima. Entonces la persona todo el tiempo está dudando de sí misma, está dudando de qué tan valioso soy, de qué tan importante soy, de qué tan bonita o de qué tan bello soy, de qué tanto le doy la talla a mi pareja.
Entonces, en una estructura machista, pues esto aparece como que el hombre tiene el poder sobre la mujer y la controla, pero muchas veces, en el fondo, ese hombre machista es un niño que tiene mucho miedo a que esta mujer, que es una representación de su madre, lo deje, o de su origen, pues no solamente de su madre, lo deje, lo abandone, él no sea lo suficiente para esta mujer. Entonces, eso, ese es, digamos, el meollo del problema. En lo externo, un hombre machista puede parecer un hombre, digamos, muy confiado y muy chacho. De aquí, no sé si ustedes usen esta palabra, chacho. Sí, un chacho, una persona que se la sabe todas y que se siente muy seguro de sí mismo. Tiene un poder que la sociedad le ha otorgado de poder actuar de esa manera, evidentemente. Pero en el fondo, esa persona y la razón por la cual esa persona puede estar actuando de esa manera, en el fondo, es por miedo, ¿sí? Entonces, muchas veces, fíjate que en la estructura machista el hombre hace que la mujer no crezca, que la mujer no florezca, que la mujer no tenga libertad, que la mujer controla a la mujer. Y eso, digamos que en la estructura machista nos parece que claramente es un abuso de poder del hombre, pero en la base muchas veces es esa inseguridad que tiene este hombre de sentirse menos, de sentirse inseguro de su valor, de sentir que en cualquier momento esa mujer lo puede abandonar y lo puede abandonar por otro. ¿Ok? Eso puede pasar en la estructura de la pareja. ¿Qué puede pasar también? Las personas con herida de abandono muchas veces tienen dificultad como tienen dificultad para valorarse a sí mismos, también tienen dificultad para valorar lo que hacen y lo que producen. ¿Mm? Entonces, en la dinámica de la relación de pareja, muchas veces esta herida de abandono puede afectar la economía de una familia, puede afectar la dinámica financiera de una familia, porque básicamente las personas con herida de abandono le tienen mucho miedo a la escasez, creen profundamente en la escasez. ¿Por qué? Porque hubo escasez. Puede que no haya sido una escasez económica, porque esta herida se puede dar en cualquiera de las clases sociales, por supuesto. Uh-huh. Pero incluso una persona, yo conozco, he tenido pacientes que tuvieron hogares en donde no faltó nada en términos materiales. Tuvo una infancia en donde tuvo comodidades materiales, sus padres tenían dinero, pero la persona tuvo una herida de abandono, tuvo una sensación de sentirse desprotegido y desconectado, tuvo una sensación de sentirse poco valioso, poco merecedor del amor. Entonces esa persona, por más de que haya tenido una infancia con comodidades materiales, en su adultez le teme a la escasez. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Si no vivió la escasez cuando era niño, no vivió escasez física, económica. Pues le teme a la escasez porque tiene una sensación y un miedo a no haber recibido lo que necesitaba afectivamente, y eso lo relaciona con la abundancia, con la sensación de merecer todo lo que necesite, de merecimiento. ¿Mm? Uh-huh. Aquí hay alguien haciendo una pregunta. Entonces, son personas que muchas veces sienten miedo a la escasez, miedo a que no va a haber, miedo a que para ellos no va a haber. Esto dentro de la estructura económica funciona muy bien para lograr que hayan personas que se atornillen a un trabajo por mucho tiempo y les dé mucho miedo renunciar, les dé mucho miedo cambiar, les dé mucho miedo innovar, les dé mucho miedo emprender, les dé mucho miedo arriesgarse, básicamente. O sea, es como que se aferran a algo. Sí, claro, las personas con herida de abandono, y entre más primaria sea la herida, o sea, entre más temprana se haya dado la herida, si fue en los primeros 3 años de vida la herida fundamental, la sensación es como la de un bebé.
Es una sensación de que el bebé necesita estar agarrado de algo más grande que lo proteja. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Mira, yo voy a decir algo sin ánimo, por supuesto, de ofender, ni mucho menos, pero aquí en Colombia pasa muchas veces que los empleados públicos, la gente que trabaja para el Estado, es muy negligente y dura mucho tiempo en un puesto ganando por un trabajo que ya no le gusta, que hace mucho tiempo no le gusta, que hace mucho tiempo no lo motiva, pero que definitivamente no, prefiere aguantarse ese nivel de aburrimiento, de frustración y de pereza y de cansancio y de cero motivación con tal de tener, voy a usar esta palabra para que lo puedan relacionar, con tal de tener una teta eterna que esté garantizada y a mí nunca me vaya a faltar esa dosis diaria que yo necesito, o ese sustento que yo necesito garantizado. Entonces, esa es una sensación tremendamente infantil, más que infantil, es una sensación de bebé, es lo que requiere un bebé en los primeros años de vida. ¿Sí? Ese nivel de seguridad, de tener una teta segura que me dé de comer para siempre y que yo no me tenga que preocupar, entre comillas, por nada. Cuando uno se queda con una herida de esas y no la procesa y no la transforma, el proceso profesional de uno se puede ver seriamente afectado por el miedo y puede hacer que la persona definitivamente le tenga tanto miedo a la escasez y a que para él o para ella no va a haber y que él no se siente seguro de sí mismo, que prefiere quedarse en un puesto, así se sienta frustrado, aburrido, cansado, así no esté creciendo, así le estén pagando muy poquito, lo que sea. ¿Sí? Entonces, y esto relaciónalo con que una pareja viva en eso. Entonces, una pareja, muchas veces los problemas de las parejas tienen que ver con el factor económico y tienen que ver con que puede no haber crecimiento en la pareja, puede pasar que la pareja no logra darse apalancamiento el uno al otro para que puedan crecer. Pero una persona con herida de abandono muy seguramente le va a decir al otro, no te arriesgues, no, eso es muy peligroso, mejor no cambies, mejor quédate ahí, quédate con ese sueldo, porque mejor malo conocido que bueno por conocer, mejor quédate con esa platica, así sea poquita, pero es segura. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí hay muchos casos, ¿ah? Sí hay muchos casos. Muchos. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta herida, y yo por eso me parece tan importante compartir con ustedes esto, porque esto incluso si lo vemos ya a nivel macro, tiene que ver con un problema macro social y macroeconómico, ¿sí? En la medida en que hayan más personas con esta lesión de abandono, va a haber más pobreza, porque las personas con herida de abandono son personas que no tienen claro ni seguro su valor como ser humano y le tienen mucho miedo a la escasez. Entonces, Colombia, yo no sé ustedes en Perú cómo es allá, pero en Colombia nosotros tenemos en realidad una problemática muy seria de abandono de los padres en las familias, o sea, son muchísimas familias sin papá, muchísimas mujeres solas criando sus hijos solas, muchísimas mujeres teniendo que ser mamá y papá. Entonces, las heridas de abandono en nuestra sociedad son enormes. Y esto tiene que ver, esto se va volviendo un problema social y macroeconómico cuando son muchas personas en esa misma situación. Entonces, es como bueno, el Estado te puede dar, digamos, un dinero para tú iniciar un negocio, digamos, que hay planes y hay programas para ayudarle a la gente a que emprenda y todo. Pero si de base las personas no tienen ese primer capital interno que se requiere para tener la valentía y para tener la fuerza y para tener la seguridad de emprender algo nuevo con el respaldo de uno mismo,
Así uno tenga el dinero, y uno puede tener el dinero, pero si uno no tiene ese respaldo de uno mismo, muy fácilmente puede caerse en el camino y no levantarse y fracasar. Exacto. Eso es tienes mucha razón en todas esas partes y en todos esos aspectos. Acá también hay bastantes mamás solteras, solamente son mamás, son mamá y padre, como dicen para ellos, como le dicen acá, luchonas, ¿no? Que sufren por sus hijos y por ellas mismas, y bueno, y obviamente hay un abandono porque el niño se queda de lado todo el día en la guardería, mientras que ella se va a trabajar, y también algunas, no todas, también se ven entre ellas mismas, ¿no? Bueno, acá Lina tienes una pregunta de Adriana. Dice, hola, ¿cómo están? Lina, una persona que tiene miedo al compromiso y sale corriendo de una relación, ¿tiene herida de abandono? Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí, muchas veces sí. No, puede no ser la única herida. También después de la relación o de una vez, muchas veces también pueden tener herida de traición, porque la herida de traición y la de abandono están muy conectadas. De hecho, muchas veces los niños o nosotros, los seres humanos, cuando somos niños y nos abandonan, nos sentimos abandonados, a la vez nos sentimos traicionados. Es una sensación que muchas veces va junta. Nos sentimos traicionados, sentimos que nos traicionaron en la confianza. Adriana, sí, esa es una característica fuertísima, además ahora, porque en este momento la sociedad ha además pasado a una forma de pensar cultural en donde nos decimos unos a otros fácilmente que no es necesario formalizar las relaciones, que las relaciones pueden ser efímeras, que nos podemos relacionar una y otra vez y no pasa nada, que nos podemos acostar con varios y no pasa nada. Eso se vuelve como algo que está, digamos, en el inconsciente y en el consciente colectivo. Pero en el fondo, ¿qué pasa? Muchas personas cuando tienen herida de abandono tienen esa tendencia o a generar relaciones dependientes, como dije ahorita, o a generar un mecanismo de defensa que es relacionarse hasta cierto punto, y cuando la relación ya va a tomar un tono más serio y más grave, por decirlo así, en donde ya la cosa es en serio, nosotros nos retiramos. Antes, la sensación que tiene la persona que tiene herida de abandono es, yo me retiro o yo abandono antes de que me abandonen a mí. Es como el mecanismo de defensa para no volver a sentir que es a mí a quien me dejan, es a mí a quien me abandonan. Entonces, pasa mucho, he tenido pacientes que han tenido que procesar eso, porque, claro, logran una relación, la relación va evolucionando, van logrando muchas cosas bonitas, y la persona va empezando a sentir miedo y no sabe de dónde siente miedo. Y el paciente me dice, hola, paciente, porque pasa en los dos casos, hombre y mujer le pasa esto. No sé por qué, pero me gusta, me siento bien, me siento cómoda, esta persona me gusta de verdad, pero siento miedo. Y siento ganas de no seguir más. Es como algo que se les despierta de un momento a otro, por decirlo así. Cuando nos metemos, cuando la persona en el proceso de autoobservación dice, voy a pararle bolas a esto y de verdad esto qué es lo que me quiere decir. ¿Se acuerdan las primeras sesiones que yo les decía? ¿Cuál es la herramienta fundamental? La herramienta fundamental que tenemos los seres humanos es observarnos, es ponerle atención a lo que estamos sintiendo y pensando, ¿sí? Entonces, y para eso es la psicoterapia al final, ¿no? Yo le ayudo a la persona a poder observar más detenidamente qué es lo que está sintiendo. Entonces, cuando la persona llega y me dice, no, tengo una relación bonita, es una buena persona, me quiere, nos entendemos en la cama, pasamos ricos, pero siento miedo. Y siento que hay algo que no me está haciendo sentir cómoda, yo como que mejor no quiero seguir. En esos momentos nos concentramos, ¿se acuerdan que les dije?
lo que yo les digo a mis pacientes, vamos a cerrar los ojos y vamos a sentir eso. ¿Qué sientes? Siento miedo. Siente el miedo. La indicación es siéntelo. Siéntelo. ¿Qué te está queriendo decir el miedo? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Respira y siente. ¿Qué sientes? En un momento dado la persona dice, siento miedo a que esa persona me decepcione y me abandone. Y por eso quiero yo primero cortar. Antes de que él la cague, antes de que ella la embarre, yo corto y ya. Porque el dolor de que me vuelva a pasar algo así, que yo vuelva a sentir el dolor de que me abandonan, no lo quiero soportar. Entonces yo mejor corto por lo sano. Y entonces esto lo que genera son personas que no logran cimentar relaciones nunca, sino que tienen relaciones por unos meses, digamos 6 meses, 4 meses, no sé, lo que les dure esa sensación de que están apenas empezando. Cuando la cosa ya va tomando más peso, entonces la persona muchas veces hace retirada y pues se protege del dolor, entre comillas, porque claramente también está perdiendo el dolor, está perdiendo esa oportunidad de tener una relación seria. Pero en realidad lo que le va a pasar a esa persona es que pues le va a costar mucho trabajo siempre llegar a realizar completamente una relación. Y en ese orden de ideas, pues cuando eso ha pasado en una persona y digamos ya tiene 40 años y ha venido haciendo eso los últimos 20 años, pues el nivel de dolor y de frustración es muy grande. Es muy grande. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que reconocer ese miedo y definitivamente no actuar en función de ese miedo y sanar la herida de abandono, porque lo que es necesario es que los seres humanos podamos construir una pareja y con esa pareja poder florecer, con esa pareja poder crecer, con esa pareja podernos apoyar, con esa pareja poder construir un proyecto de vida estable. Eso es lo que los seres humanos en la mayoría de las veces necesitamos. Muy pocas personas en proporción vienen a vivir solas toda la vida y en general vienen a hacer procesos de otra índole, más espiritual. Pero en general la mayoría de las personas necesitan compartir con otro ser humano para crecer. Entonces es muy importante que puedan generar procesos reales de pareja y de construcción de familia. Exacto. La misma Adriana pregunta también. Dice, también no poderse ubicar en lo laboral o dificultad para arrancar un proyecto, dice. Sí, es un poco lo que yo les decía ahorita. A las personas con este tipo de dolor les cuesta mucho trabajo además pedir lo justo por lo que trabajan, les cuesta trabajo exigir un buen pago, por ejemplo, por su trabajo, les cuesta trabajo negociar, exigir, pedir, tener una actitud más segura respecto a lo que son, a lo que hacen, al valor de lo que tienen, de lo que pueden dar, ¿sí? Les cuesta trabajo valorar sus propios esfuerzos, ¿sí? Les cuesta trabajo valorar lo que ellos han dado. Yo quiero ahí hacer un paréntesis, porque es que para que ustedes comprendan eso de dónde viene. Ustedes han visto que los niños cuando son pequeños, los primeros 7 años de la vida, los niños se la pasan en muchos momentos de su vida pidiéndole a la mamá y al papá que los reconozcan, que les digan, bravo, que les digan, tú eres muy inteligente, qué bonito, qué capaz, qué creativa eres, qué capaz eres. Cuando hay herida de abandono, muchas veces esa retroalimentación positiva no se dio. O sea, el niño o la niña hicieron cosas, dibujos, jugaron, pintaron, hicieron, y no había una mamá o un papá que les dijera, bravo,
te amo, me encanta como eres inteligente, eres capaz, eres creativa. Eso es lo que un ser humano necesita en los primeros años de vida para que después a uno no le queden dudas de eso. Para que uno después no esté teniendo que andar por la vida como un mendigo preguntándole a los demás si lo valoran a uno o no, sino que uno realmente esté seguro de eso y no esté teniéndose lo que preguntar a todo el mundo a ver qué valor le dan los otros a uno. Sí me hago entender por qué, cuál es ese gran regalo que le dan a uno los padres cuando están realmente presentes en la vida de uno, conociéndolo y reconociéndolo con todo lo que un niño hace o una niña hace en los primeros años de vida. Miren, otra de las cosas que se vuelve muy tóxico en la herida de abandono es esto que estoy diciendo. Las personas que todo el tiempo necesitan que los aplaudan. Las personas que necesitan ser famosas, que necesitan ser el centro de atención, que están todo el tiempo buscando que los otros lo miren, que los otros lo aplaudan. Y yo les quiero decir que una persona con una herida, con una lesión de abandono, muy fácilmente se vuelve adicto a las redes sociales. Porque en las redes sociales logramos eso, justamente. Entre grandes comillas, logramos que las personas nos aprecien. Entre grandes comillas, grandes, ¿sí? Porque claramente nosotros también mostramos lo que queremos mostrar, no nos estamos mostrando de manera auténtica la mayoría de las veces cuando nos mostramos en redes sociales. Es un fenómeno complejo, realmente, es preocupante además, toda esta oleada, toda esta, digo yo, camada de niños que han nacido en estos últimos años, con padres tan ausentes, con tanto nivel de abandono y con esta herramienta, grandes comillas herramienta, en donde los niños rápidamente se pueden volver famosos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, ¿sí? Y pueden encontrar de manera falsa esa valoración y ese reconocimiento y esos aplausos y esos seguidores, ¿sí? Es verdad. Esas personas que los estiman, entre grandes comillas. Y eso se vuelve un proceso adictivo, básicamente. ¿Por qué? Porque el niño está necesitando ese reconocimiento, está necesitando esa aprobación, está necesitando ese afecto, ¿sí? Pero al final no es algo que sea real para ese niño, porque él no está mostrando tampoco lo que realmente es, ni el amor que le dan sus seguidores es un amor real tampoco. Entonces, se vuelve un círculo vicioso muy peligroso para las personas más frágiles cuando están en una posición de no sentirse lo suficientemente seguras de sí mismos. Igualmente pasa con las redes sociales y las relaciones afectivas. Puede convertirse mucho más fácil tener una relación a través de WhatsApp que tenerla en persona, porque yo no me voy a ver tan expuesto a que la otra persona me conozca o a que la otra persona me rechace o no me quiera. Y eso lo que genera es como una muleta. Hagan de cuenta que es como cuando uno en lugar de aprender a caminar uno solo, empieza uno a aprender a caminar con una muleta. Se convierte en algo que uno necesita para poder relacionarse, para poder funcionar socialmente y afectivamente. Exacto. Entonces, es muy delicado. Yo no quiero decir con esto que las redes sociales, que el internet sean malos. No. Claramente estamos usando una red social para comunicarnos muchas personas a lo largo y ancho de un mundo, de un planeta. Yo no sé, aquí todas las personas están en diferentes países. Ya por sí, Carol y yo estamos en diferentes países. Ajá. ¿Sí? Sí. No, ojo, el problema no es la red social, el problema no es el internet. El problema son las heridas que tienen las personas que hacen que usen esas herramientas de una manera
inadecuada, refugio. o que, como refugio, exactamente, Ujú. o como muleta, como una muleta. Exacto. Un soporte ahí. Por ejemplo, acá también Eh, tienes otra pregunta de Esther. Disculpa que te corte. De Esther dice, el abandono cuando la pareja lo abandona a uno. Dice que la herida de abandono también es cuando tu pareja te abandona y estás en un duelo que no lo puedes superar. sí, claramente que para esta persona, no sé si esta persona que está haciendo la pregunta evidentemente está pasando por una situación así o no, pero ¿qué hace la diferencia? Miren, en las relaciones afectivas adultas, Ujú. todos estamos expuestos a que nuestra pareja eventualmente se vaya y nos abandone. Empezando porque se puede morir primero que nosotros. Y ahí ya habría un abandono. ¿Sí me hago entender? O sea, en la adultez, el hecho de que alguien se vaya y nos deje no es algo totalmente descabellado ni que no deba pasar. Me hago entender. En una pareja adulta puede pasar que alguno de los dos decida no seguir con el otro y eventualmente se separen. Pero ¿qué es lo que va a hacer que una situación así duela más o duela menos? ¿Qué va a hacer que una situación así, de que yo teniendo 45 años, mi pareja me diga que se va o me deje o incluso se vaya con otra persona? ¿Qué va a determinar que a mí esta situación me duela más o me duela menos? ¿Qué creen? Yo para mí creo quererme yo misma y ver por mí misma, no tener esa herida, porque si se va es como diciendo, se va mi apoyo, se va en la persona que me aferré, ¿no? Siento yo así. Claro, pero entonces lo que tiene que pensar la persona cuando está pasando por esto es, si yo estoy sufriendo demasiado, si este dolor no lo puedo superar, si este dolor de que este hombre o esta mujer, hoy yo teniendo 40 años, se va y yo siento que me voy a volver loco del dolor, que no lo soporto, que me estoy enloqueciendo, eso nos está dejando ver que esa persona no solo tiene el dolor de este momento presente, sino que tiene unos dolores anteriores que tienen que ver también con la soledad y con el abandono que esa persona no ha procesado. ¿Ok? ¿Sí? Si la persona hoy en el presente dice, ok, esta persona se va, se fue, me dejó por X o Y razón, se fue incluso con otra persona, y yo en ese momento siento que ese dolor es doloroso, siempre va a ser doloroso, no digo que no lo sea, siempre lo va a ser, pero si es un dolor que yo lo puedo trabajar, lo puedo superar, no me sobrepasa, está bien, es normal que yo sienta ese dolor, pero si el dolor es demasiado grande, es un dolor que me enloquece, es un dolor demasiado eh, eh, sobredimensionado, yo tengo que ir a ver mi historia, porque seguramente en mi historia tengo unas situaciones de dolor, de abandono que yo no he sanado y que se me está juntando lo anterior con lo presente. Y esa sumatoria se me vuelve algo muy, muy grande y muy difícil de procesar. ¿Sí me hago entender? Voy a ponerles un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo. Un ejemplo de la vida real. Una paciente me dice, evidentemente, se termina su relación de pareja. Ella llega a mí porque está justo en ese momento, diciendo, me acaba de dejar mi pareja y estoy muy mal, no me logro sobreponer, no puedo trabajar, no me logro concentrar en el trabajo, no me hallo en ninguna parte, estoy empezando a tomar alcohol para sentirme mejor, estoy necesitando irme de fiesta todo el tiempo, irme de fiesta todo el tiempo e incluso acostarme con otras personas para poderme sentir un poquito mejor, ¿sí? Pero en realidad
la sensación es una sensación que me desborda. A eso es a lo que yo me refiero, ¿sí? No, siempre una terminación de pareja a uno le da tristeza, pero si tú, aún estando triste, puedes seguir tu vida, puedes seguir tu trabajo, puedes seguir viviendo tranquilamente, es un dolor proporcional a lo que te está pasando ahorita. Procésalo, listo. Pero si no, pero si es desproporcionado, es porque entonces, como digo ahorita, esta paciente no podía trabajar, no podía comer, no podía dejar de pensar en esta persona, estaba ya consumiendo alcohol, bueno, entonces eso es lo que nos muestra que hay un dolor más grande que ella no ha visto, que ella no ha mirado. Entonces, cuando empezamos a mirar, lo que empezamos a ver es que ella se ha sentido sola mucho tiempo en la vida, que la sensación de soledad a ella la asusta muchísimo. Y cuando empezamos a ver el origen y a mirar de dónde viene esa sensación de soledad, nos damos cuenta que ella viene de un origen en donde su madre fue madre soltera, ella nunca conoció a su papá, ¿sí? Y la madre se iba a trabajar, porque como era madre soltera le tocaba trabajar y ser mamá al tiempo. Entonces, esta señora, la mamá de mi paciente, dejaba a mi paciente con la abuela, y la abuela era una señora muy violenta, era una señora muy dura, muy fría, muy violenta. Entonces, mi paciente fue una persona que en muchos momentos se aferró de manera muy fuerte a sus parejas. Ella desde muy joven empezó a tener una pareja, a tener pareja y a aferrarse a su pareja de manera insistente para ella poderse sentir, no sentirse sola. Porque ella me decía, mi mamá se iba a trabajar y mi abuela, una de las cosas que mi abuela hacía era dejarme en un patio. Yo permanecía muchas horas en un patio. Mi abuela a veces me llevaba la comida al patio, ni siquiera yo comía con ella. En el patio había un perro. El perro a veces era un perro que estaba amarrado, pero cuando a mí me llevaban la comida, el perro quería comerse mi comida, entonces me gruñía y hacía así para tratar de soltarse, y yo sentía mucho miedo de que el perro me fuera a atacar y se fuera a soltar y se fuera a comer mi comida. Entonces, fíjense que en este origen de esta chica tenía un origen en donde se había sentido muy sola, muy desprotegida, muy en peligro, y la forma en que ella usó para solucionar este problema fue unirse a un hombre. Ella, con esa persona, ese hombre, con el que ella se une muy joven, es su esposo, y ese esposo ya años después tiene es infiel, le es infiel, y es en ese momento en donde la deja. Entonces, cuando ese hombre la deja, ella entra en esta crisis en donde ella definitivamente, ella le había perdonado a ese hombre muchas cosas, pero ya en este punto el hombre fue el que se quiso ir. Él se fue, le dijo, yo me quiero ir. Entonces ella ya, así le perdonara lo que él perdonara, él no se iba a quedar. Claro. Por supuesto, esta mujer entró en esta crisis que les estoy diciendo, muy grave, y eso fue lo que cuando fuimos terapéuticamente a ver, encontramos este origen que les estoy contando, este nivel de abandono, este nivel de soledad, este nivel de sensación de peligro, que era lo que realmente hacía que ella no pudiera superar la partida de su esposo. Cuando ella procesó el dolor, cuando ella trabajó el origen tan grave de ese abandono, ella empezó a recobrar su valor, a recuperar su autoestima, a decir, a pesar de que mi madre y mi abuela hubieran hecho lo que hicieron, a pesar de que mi padre me hubiera abandonado, yo sí valgo, yo soy importante, yo merezco. Eso es lo que finalmente hace uno en el proceso terapéutico. Cuando ella logró hacer eso, el dolor del abandono del esposo se ajustó a la dimensión, ya no era una cosa tan absurdamente dolorosa.
se empezó a ajustar a la dimensión y ella pudo empezar a decir, ok, él decidió irse, pero él no es mi vida, yo tengo vida, él es una persona libre, yo también tengo la capacidad de decidir sobre mi vida. Yo estoy dándome cuenta de que soy un ser humano bueno, bello, valioso. Todo este tiempo viví creyendo que yo no era valiosa. ¿Mm? Todo este tiempo viví mendigándole a mi esposo que no me fuera a dejar, porque le tenía mucho miedo a este dolor de sentirme sola y abandonada y de sentir que yo no valía nada. Entonces, para resumir, y en función de lo que pregunta nuestra amiga, si el dolor y el duelo es demasiado grande y demasiado desproporcionado a la situación, pide ayuda. Pide ayuda porque normalmente lo que puede estar pasando es que tienes una historia atrás que no has procesado, a unas heridas que no has procesado y que se te están juntando una con la otra, lo presente con lo pasado, y se vuelve algo realmente difícil de superar y de manejar. Claro, eso sí es verdad, porque justo cuando nos conocimos, Lina, no sé si te acuerdas que te comenté que mi mamá y mi papá eran separados. Yo tengo un matrimonio ya de 19 años, con 3 hijos, sigo con mi esposo. Ha habido sus altas y sus bajas, pero aún continuamos juntos. Entonces sí se pueden superar muchas cosas y muchas heridas, eso sí es el 100% de acuerdo a lo que tú dices. Y sí es verdad, como dice, las heridas a veces que tenemos en el pasado, como que nos corren, ¿no? Como que todavía nosotros no los curamos, pero en el caso de nosotros ya se ha ido curando con el tiempo, ¿no? Y bueno, de las experiencias y todo eso se ha reformado un poco más, ¿no? Listo. Acá tenemos a Adriana también, dice que ¿cómo diferenciar si es herida de abandono o de rechazo? Bueno, la próxima sesión nos vamos a centrar en la herida de rechazo. La próxima sesión vamos a hablar de herida de rechazo. Pero para darte como unas pistas así rápidas, Adriana, las personas con herida de rechazo tienen una personalidad diferente, ¿sabes? Mientras las personas con herida de abandono tienden a ser personas muy ávidas de afecto, tienden a generar relaciones dependientes, tienden a necesitar ser reconocidos y ser el centro de atención, ¿sí? La persona con herida de rechazo, no. La persona con herida de rechazo, por el contrario, le tiene mucho miedo a la crítica, le tiene mucho miedo al rechazo. Entonces uno de los mecanismos de defensa de la persona con herida de rechazo es precisamente no ser necesariamente muy sociable. Muchas veces las personas con herida de rechazo son más bien, pueden pasar por antipáticas, ¿sí? Como un poco cerradas, pero en realidad esa tendencia es más como un mecanismo de defensa para no estar expuesto a que los otros lo rechacen o lo critiquen. Las personas con herida de rechazo también tienen otro mecanismo de defensa que es muy notorio, y es que tienden a ser perfeccionistas. Tienden a ser muy, muy autoexigentes con ellos mismos, primero que todo. Después también con los hijos o con los demás. Pero primero con ellos mismos. Entonces, la persona con herida de rechazo es una persona que se autocritica de manera muy dura. Muchas veces son tremendamente filosos, son incisivos consigo mismos y también con los demás. Tienden a generar como una tendencia a ser puntillosos, a ser filudos, ¿no? A ser muy críticos, como les digo, ¿sí? Claro, demasiados perfeccionistas. Sí, ese es un mecanismo de defensa, muy común en las personas que tienen herida de rechazo. Las personas que tienen herida de rechazo, a diferencia de los que tienen la herida de soledad y abandono,
no les gusta tanto ser populares, no les gusta ser populares, precisamente porque la sensación es que si se exponen, pues tienen más riesgo de que los critiquen y de que los señalen, ¿no? En general, la persona con herida de rechazo es una persona que no se acepta a sí misma, no se acepta fácilmente. Así como no lo aceptaron, así mismo no se acepta. Entonces, por ejemplo, puede pasar que a esas personas les cueste mucho trabajo aceptar su tono de piel, su cuerpo, su genética, pues, o sea, en términos del cuerpo. Entonces, tú por genética eres bajita y a ti eso no te gusta porque te criticas, no te aceptas como eres. De hecho, en la herida de rechazo lo que vemos es que muchas veces el rechazo originalmente por parte de papá o de mamá hacia un hijo tiene que ver con cosas que son incambiables en el niño. La rechazaron porque era niña, nació niña y el papá quería niño. ¿Sí? Eso, pues, ¿qué hacemos? Eso es algo que no se puede cambiar. La rechazó porque es morenita y ellos querían que fuera blanquita. La rechazó porque la niña tiene o el niño tiene un temperamento muy expresivo y a los papás no les gusta la forma de ser expresiva del niño. O sea, en la herida de rechazo, la herida tiene mucho que ver con la persona, con el ser. Entonces, esas personas con herida de rechazo tienen mucha dificultad para aceptarse a sí mismas, para decir, me gusto como soy, me acepto como soy, me disfruto a mí mismo como soy. ¿Ok? Exacto. Ahí, por ejemplo, también dice esa herida de abandono se aplica a las personas que tienen miedo a hablar, ¿no? Después dice, se pueden tener en anda de herida de abandono y rechazo al mismo tiempo. Dice que se pueden tener las dos, herida de abandono y de rechazo al mismo tiempo. Sí, claro, se puede. Se puede, una de las dos va a verse, digamos, va a ser un poco más fuerte que la otra, va a definir más la personalidad que la otra, ¿sí? Nunca pueden ser iguales. ¿Ah? Nunca pueden ser iguales. Pues sí, también, es que como en los procesos humanos no hay una forma cuantitativa de medir las cosas. No podemos decir, tenemos 3 gramos de herida de abandono y 4 gramos de herida de rechazo. No lo podemos medir de una manera cuantitativa. Es algo muy subjetivo. En realidad es un tema de que cada persona pueda revisar cuáles de los mecanismos de defensa de una herida o de la otra tiene más presente en su personalidad. Pero evidentemente puede tener una mezcla de diferentes mecanismos de defensa. Yo no sé si me ha hecho entender bien el concepto del mecanismo de defensa. Me gustaría aclararlo. El mecanismo de defensa es una forma de ser, una característica de personalidad que desarrolla una persona para protegerse del dolor de la herida. Es decir, si la persona tiene una herida de rechazo original, desarrollar una personalidad perfeccionista, ser demasiado exigente y buscar siempre la perfección, es una forma, entre grandes comillas, de garantizar no volverse a sentir rechazado. ¿Sí me hago entender? Lo que la persona adentro cree o es una elaboración inconsciente. Esto nunca lo hace la persona de manera consciente. Pero lo que la persona inconscientemente procesa es, si yo logro ser perfecto, no me van a rechazar. Entonces tengo que lograr ser perfecto. Y ese mandato de lograr ser perfecto es algo que está definido, está declarado en el inconsciente, en el nivel inconsciente de la persona declaró necesitar ser perfecto para lograr no ser rechazado. Y ese es el mecanismo de defensa que la persona usa para no sentirse rechazado. Pongamos otro ejemplo con la herida de abandono. Una de los mecanismos de defensa de la herida de abandono, como hablábamos ahorita, puede ser tener relaciones dependientes,
ser dependiente de otra persona. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo esté con una persona y esa persona esté todo el tiempo conmigo y yo con ella y yo me vuelva indispensable para esta persona y esta persona me necesite a mí para todo y yo la necesite a ella para todo, entonces en esa medida, si yo genero ese tipo de relación, supuestamente no voy a sentir el dolor del abandono. O el otro mecanismo de defensa era el que estábamos hablando hace un rato. Yo mejor no me comprometo con nadie. Yo tengo relaciones cortas y cuando ya se vaya a poner esto serio, yo la corto para no volver a sentir el dolor del abandono. Mejor dicho, el mecanismo de defensa siempre es una forma de tratar de no volver a sentir el mismo dolor original. Entonces si ustedes quieren determinar qué tan grave tienen una herida o qué tan grave tienen la otra, lo que tienen que observar es qué tan presente tienen un mecanismo de defensa o el otro mecanismo de defensa. Qué tan digamos, extenso y presente está ese mecanismo de defensa en las diferentes relaciones que tienen en la vida, con la pareja, con el trabajo, con los hijos, con ustedes mismos, ¿sí? Porque una persona perfeccionista muchas veces es perfeccionista consigo misma, con la pareja, con el trabajo, con los hijos, ¿ok? Exacto. Sí, dice que le has aclarado todo y que así te entendido, que excelente, que mil gracias. Qué bueno, me alegra, Adriana. Dime, ¿cómo va la Fundación Hansa, Lina? No, la fundación va muy bien. Nosotros estamos ahorita trabajando mucho con poder llevarle este mensaje a las instituciones. Precisamente estamos a punto y esperando lograr entrar a una institución grande en Colombia que trabaja con los militares para poderles dar toda esta información a los militares. Uy, qué bueno, ¿ah? Eso está muy bueno, ¿ah? Está muy bueno ese mercado. Es excelente, me encanta. Así es. Muy bien, Lina. ¿Qué más nos preguntan por ahí? A ver. Hola, José Luis desde Argentina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? De ahí, nada. Por ahí, a ver, déjame ver. Hice el cambio de horario en mi país. Nada. Bueno, entonces se quedamos. Bueno, entonces para cerrar ya nuestro tema del abandono, para que ya no nos quede, bueno, uno nunca logra abarcar este tema completamente, hay muchas cosas que seguramente no alcanzaría a decir, pero digamos que para poder redondearlo y cerrarlo, me gustaría decir, por un lado, que recordemos que cuando nosotros estamos en el proceso de crianza, cuando estamos criando a los niños, cuando tenemos niños en la primera infancia, que son de los 0 a los 7 años, es el tiempo en el que los niños están más sensibles a esta situación de sentirse solos y abandonados. Entre más pequeños, más. Entre más pequeños, más necesitan de nuestra contención, de nuestra conexión, de nuestra retroalimentación. Yo tengo bastantes pacientes que son mamás. Ahorita casualmente tengo una que está criando bebé recién nacido y ella está muy sorprendida de ver todo el nivel de atención que le pide el bebé. O sea, ella no se imaginaba nunca que el bebé iba a demandarle tanta energía y tanta atención. Entonces, con esto quiero dejar un mensaje importante y es, ninguna cantidad de dinero puede pagar el amor, la atención y la conexión que da la madre. Ninguna cantidad de dinero, por ninguna niñera, por bien que le pagues, puede sustituir realmente ese nivel de calidad y de amor que puede sentir una madre cuando cuida a su propio hijo, que ella misma lo parió.
y que ella tiene todas las características y las condiciones para lograr una comunicación tan perfecta como la que venimos diseñados a tener con nuestros hijos. Exacto. Eh, Ahí te están por el preguntando, otro lado, dime. ahí te están preguntando si la Fundación Hansa brinda psicoterapia particulares. Sí, claro, claro, evidentemente a través del Instagram de nosotras nos pueden contactar. Nosotras ahorita, pues imagínate, con la pandemia, nosotros antes atendíamos obviamente en consultorio presencialmente, pero con la pandemia pues estamos atendiendo por internet a todo el mundo y ya incluso las personas ya nos acostumbramos. O Sí, sea, ya te ya nos acostumbraste. acostumbramos a trabajar por internet y tiene sus desventajas, pero también tienen sus grandes ventajas poder trabajar por internet. Entonces sí, definitivamente, sí, por Instagram nos puedes contactar y puedes pedir cita con cualquiera de nosotras. Somos cuatro profesionales. Está Marisol Gómez, María Eugenia Pérez, Carol Garavito y yo, Lina Ferrari. Marisol y Carol tienen una especialidad más hacia los adolescentes y hacia los niños, aunque también atienden personas adultas. Y María Eugenia y yo solamente atendemos adultos. Exacto, excelente. ¿Mm? Entonces, Lina, el otro jueves estamos con las heridas del rechazo. El otro jueves entonces vamos a hablar de la herida de rechazo de manera especial. Y bueno, ¿cuánto tiempo nos queda, Carol? A 8 en punto. Un minuto, un ratito nada más. Bueno, para terminar, a todos les digo, miren, hay un camino de sanación para todo el mundo, por más graves que sean las heridas. Lo único que se requiere es que ustedes tengan la voluntad de sanar y buscar las herramientas. Y van a ver que encuentran cómo acallar y sanar todos esos dolores que nos hemos acostumbrado a vivir con ellos, pero que en realidad necesitamos hacer transformaciones profundas para que podamos vivir mejor y nuestras familias puedan vivir mejor y todos podamos vivir mejor. Entonces, muchas gracias, Carol, por este espacio. Y bueno, nos vemos en 8 días para hablar de la herida de rechazo. No, mil gracias a ti, Lina. Un beso enorme hacia Colombia. Gracias. Cuídense todos. Buenas Gracias. noches. Gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias. Chao.